Estamos de vuelta, 7:47. ¿Cómo está José Tomás Santamaría? Muy bien, ¿y ustedes, Connie y Juan Manuel? ¿Cómo están? Bien. Muy bien, pues. Hablar de desempleo. Hablemos de Oye, desempleo. temón. Que en lo económico, hubo dos grandes noticias en la semana. Una fue el desempleo, mala noticia. El otro, fueron los aranceles y cómo nos salvamos del arancel al cobre, al menos por ahora. Digamos que fue también una muy buena noticia para el gobierno. Pero centrémonos en los datos de desempleo y cómo se ha tomado la agenda y también particularmente el debate presidencial que ayer se dio en la SOFOFA. Fíjate que el lunes recién pasado la periodista Carolina León entrevistaba al ministro del Trabajo, Giorgio Borcardo, y el ministro hacía ver el punto de que le parecía sesgado fijarse exclusivamente en el dato de desempleo, ¿ya? De desocupación. Le parecía sesgado porque habían otros indicadores y esto era una situación mucho más compleja. Y por lo tanto, les propongo que vayamos viendo distintos indicadores que dan cuenta del problema de a ver si encontramos alguno que sea mejor que otro, porque lo que se vio al menos en los datos de desempleo que que dio a conocer el INE esta semana son muy, muy desalentadores. En particular, partiendo por el dato macro, que es el dato de desempleo, se ve que la tasa de desocupación nacional en el segundo trimestre del año cerró en 8,9%, un crecimiento de 0,6 puntos respecto del mismo trimestre del año anterior. Esto revela que ya llevamos 30 meses sobre 8%. 30 meses. Si uno mira para atrás, cuando partió este gobierno, en febrero-abril, era 7,7%. 7,7%. Y de ahí ha ido subiendo y hoy día está en 8,9%. Si uno se va para antes de la pandemia, ¿cierto? Aislando la pandemia, porque en la pandemia llegamos a 13 y tanto. Pero si uno se va antes de la pandemia, era 7,8%. ¿Ya? O sea, estamos 2 puntos, digamos, arriba de esa situación. Si queremos buscar números así de malos, tendríamos que, de nuevo, aislando la pandemia, si queremos buscar el número así de malo, tendríamos que ir a marzo del 2010, cuando estuvimos en 9,1%. ¿Ya? O sea, llevamos, como les decía, 30 meses sobre 8%. Lo decía David Bravo en alguna de las entrevistas que daba ayer, también lo decía en el Diario Financiero. En cualquier gobierno, un gobierno que haya pasado 30 meses sobre el 8% sería una crisis. Y probablemente estaríamos armando comisiones para ver cómo se resuelve el tema del desempleo. Uno de los puntos que hacía ver el subdirector técnico del INE es el crecimiento que ha tenido el desempleo en las personas con educación universitaria. Sí. Ese porcentaje pasó a 25%, hace 12 meses era un 20%. Es decir, un 25% de los desempleados son personas con títulos universitarios. Vamos a otro indicador para no hacer, para mirar el asunto desde distintos ángulos. La ocupación, que es mirar a los que efectivamente encontraron trabajo, ¿ya? Y es aquí donde se da este número que ha llamado tanto la atención. En los últimos 12 meses se crearon 141 nuevos puestos de trabajo. 141. No 100. Ayer fue mucho comentario en la SOFOFA. Decían, la Evelyn Matei decía, alguien me preguntaba si eran 141.000. No, 141. 141. 141. O sea, perdona, cero. 141. Yo te voy a decir una cosa. ¿Cómo decir cero? Y José Antonio Cas dijo, si juntáramos los 141 acá, no llenamos el estudio. O sea, la teatro de la bonita de es que es SOFOFA. cierto. Yo tengo más invitados a mi cumpleaños que los puestos de trabajo que... Sí, te juro que sí. Tal cual. Si uno desagrega esto, se crearon 96.000 empleos formales, creció 1,4% los empleos formales, pero se destruyeron, es decir, cayó la tasa de ocupación informal, que cayó 3,8%, o sea, hubo unas 96.000 personas menos de ocupación informal. Este es un dato que el gobierno ha destacado, que las cifras de informalidad han ido bajando, ¿ya? Que hoy día están en torno al 26%, ¿ya? Y es un dato que ha ido bajando y que hay que decirlo porque el gobierno siempre lo destaca, aun cuando hay expertos que lo cuestionan, dicen que los datos no son tales, no son los mismos cuando uno mira las cifras administrativas, que son
las cifras que dan cuenta de las personas que cotizan. Claro. Las cifras no son las mismas, que ahí hay una diferencia que habría que revisar, pero lo cierto es que efectivamente las cifras de informalidad han ido cayendo, lo que para otros expertos tampoco necesariamente es una buena noticia, porque puede ser personas que están saliendo de la informalidad para buscar empleo formal y no encuentran ese empleo formal. Entonces, son cifras que de todas maneras hay que mirar, hay que hacer doble clic. Ahora, miremos el porcentaje de personas ocupadas, la tasa de ocupación, es decir, las personas dentro del universo de personas que están en edad de trabajar, ¿cuántas están trabajando? Ese dato hoy día es de 56,4%. Cuando partió este gobierno era de 55,1%, estamos mejor. Subió de 55,1 a 56,4. Si miramos prepandemia, de nuevo, era 58,2. O sea, todavía no tenemos el nivel de ocupación de la pandemia. Estamos hablando que han pasado 5 años. 5 años. 6 años, no sé, 5 años. Desde el 2020. 58,2. De nuevo, si retrocedemos a cifras de 56%, tendríamos que ir, de nuevo, aislando la pandemia, ¿cierto? Sin contar la pandemia, tendríamos que volver a ir a septiembre, noviembre del 2010, cuando era 56,2%. 56,2%. Otro indicador que también dan cuenta los expertos, más tiempo de búsqueda de trabajo. ¿Ya? La gente se está demorando más tiempo en buscar trabajo. 7,6 meses es el promedio en el trimestre abril-junio de búsqueda de trabajo. Eso es lo que se demoran en promedio las personas. De nuevo, si buscamos las personas con educación superior, con educación superior, ese promedio es aún mayor, es de 9,4 meses. También, si miramos en específico las personas que llevan más de un año buscando trabajo, ese también es un porcentaje que subió. Hoy día son 171.000 personas las que llevan más de 12 meses buscando trabajo. Eso es 25.000 personas más que el año pasado. Eso también es un punto que dan cuenta los expertos, que es preocupante, porque cuando tú ya llevas más de 12 meses, te empiezas a agotar los ahorros, se te empieza a acabar el seguro de cesantía, y eso ya puede tener se empieza a depreciar el capital humano, como decía Juan Bravo por ahí. Tal cual. Entonces, también es un aspecto, el tiempo que te demoras en buscar empleo es un aspecto, aun cuando es natural que si aumenta el desempleo, te demoras más tiempo. Otro indicador interesante que daba cuenta el INE es el subempleo, que lo empezaron a mostrar también ahora, que es como ellos dividieron a las personas ocupadas por el nivel de educación y dijeron cuántas de estas personas están sobre capacitadas, es decir, están más educadas para el trabajo que hacen, cuántas están bien y cuántas están por debajo, o sea, tienen menos educación para el trabajo que hacen. Para no marearme con cifras, porque son muchas, uno podría ver que el año 2017 había 844.000 personas ocupados sobreeducados, es decir, que tenían más educación. Eso hay que cruzarlo con el dato del desempleo ilustrado, y cruzarlo a su vez con la discusión sobre nuestro esquema de educación superior. Por eso, esa es otra conversación. Pero déjame terminar el punto. En 2017 eran 844.000 personas las que estaban en esta situación, el 9,9%. Hoy día es 1,4 millones, es el 15%. O sea, el 15% de los ocupados están ocupados en un trabajo, están sobrecapacitados para el trabajo. ¿Qué es lo que comentabas tú recién, digamos, de cómo los empleos que se han ido generando no han ido de la mano de los avances en educación, digamos, ¿ya? Y en la capacitación de las personas? Suben también, otro indicador, los inactivos potenciales, ¿ya? Estos son, cuando tú vas a preguntarle a las personas, ¿usted está buscando trabajo? No, yo no estoy buscando trabajo y por lo tanto está fuera de la fuerza laboral. Pero tengo de trabajar, no estoy buscando trabajo, pero tengo intenciones de hacerlo en un futuro cercano, ¿ya? Son lo que en el INE llaman los inactivos potencialmente activos. Ese grupo también creció un 10%, lo que equivale a 86.000 personas más en 12 meses, que es otro de los datos que también preocupa especialmente a los expertos. Como último dato que también se pone sobre la mesa, la situación de las mujeres, ¿cierto? Ajá. La situación de las mujeres, cuando uno mira el dato del desempleo que vimos al comienzo de esta conversación, decíamos que el 8,9% era el total, pero si uno se va al dato de los hombres, es un 8,1% el desempleo. El dato de las mujeres, en cambio, es un 9,9%.
10% las mujeres. O sea, hay más mujeres justamente en situación de desempleo versus los hombres. Ya. ¿Por qué está pasando esta situación? Mira, yo te tengo tanta pregunta. No sé si tengo la respuesta, no, pero yo digo, sí le pregunté a varios expertos ayer, ¿por qué está pasando esta situación? Y un par por lo menos me devolvió la pregunta, ¿por qué podría no estar pasando? Digamos? O sea, ¿qué hemos hecho para que no esté pasando algo así? Y es verdad que cuando uno mira las políticas que se han llevado adelante en este gobierno, uno no recuerda una gran política pro empleo. Probablemente si tuviéramos al ministro Bocardo acá me mencionaría varias, pero uno no recuerda grandes políticas pro empleo. En cambio, uno sí recuerda el salario mínimo de 500.000 pesos, la reducción de la jornada laboral, la ley Karin, la ley de pensiones, que sube la cotización a partir de hoy, de hecho, del 1 de agosto, y que va a ir subiendo paulatinamente. Todas legislaciones que probablemente para muchas de nuestra audiencia y también para muchos expertos son totalmente justificables, legislaciones justificadas, pero que tienen un efecto en el empleo. Y lo dijeron muchos expertos en su minuto en el Congreso, en el debate legislativo. Me acuerdo una vez el Banco Central que informó respecto de, en Unipom, que hablaba justamente del impacto del aumento del 500.000 pesos del salario mínimo, el impacto que tenían las empresas que tienen más trabajadores con ese salario mínimo, y eso tiene un impacto. Y eso eventualmente se está viendo en estos resultados y por lo mismo se ha tomado el debate presidencial. Es un temón porque ahí hay un montón de consideraciones y de razones que pueden hacer entender esto, ¿verdad? Y cada uno tendrá matices, el gobierno dirá no, pero en el caso de las pymes, para el salario mínimo se aplicaron criterios distintos, etcétera, pero hay un impacto. O sea, aquí hay una realidad que yo creo que nadie logra explicar bien todavía. Sí. Estamos empezando a crecer un poquito. De hecho, la proyección del IMASEC, como contaba Juanma, podríamos tener un IMASEC superior al 4 en esta pasada. Pero ya hemos estado en el 2, el 2,5. Y se supone, al menos desde el punto de vista teórico, que un punto de crecimiento del PIB debiera hacer crecer el empleo en un 0,75. Pero eso no está ya. Entonces uno empieza a mirar. ¿Y qué cosas le restan? Le resta el aumento de los salarios reales. Le resta este tipo de cuestiones. ¿Cuánto le resta? ¿Qué mal? Pero hay cosas que están impactando y que no están dejando que el crecimiento haga crecer a su vez el empleo en lo que le corresponde. Y a lo mejor tenemos que empezar a mirar también cambios en el mercado laboral más profundo, post-pandemia, ¿verdad? La cuestión se reconfiguró. Hay un montón de variables acá, pero yo creo que cada vez se está creando más. Están los 300.000 empleados del censo, en su momento, que el ministro Marcel pone sobre la mesa y que es verdad. La base de comparación se altera. No, se altera de forma muy significativa. Pero aquí claramente están pasando cosas que son más profundas y claramente está empezando a quedar en evidencia el impacto de esa reforma. Está quedando en evidencia que ha aumentado el costo. El costo de la. Y siempre laboral. Se supo que iba a aumentar el costo. Lo dijeron muchísimos expertos. Y como dices tú, aquí hay varios expertos que también de esto han venido hablando mucho tiempo. David Bravo viene de hace mucho tiempo hablando de esta emergencia. De la emergencia laboral. De esta emergencia laboral. Y bueno, y es un buen punto que pase en este minuto, digamos, cuando estamos justo en el debate presidencial, digamos, y que en las elecciones y que se tome de alguna manera el debate económico, el tema del empleo. Ayer se discutió en la SOFOFA, lo plantearon los distintos candidatos, Kast y Matei lo usaron para atacar a la candidata Janet Jara, que recordemos era la ministra del Trabajo hasta hace poco tiempo atrás, o sea, estaba a cargo de estos temas. Ella no acusó recibo de esos ataques, al contrario, y dijo que lo más importante para crear empleo era crecer más económicamente, y que por lo tanto había que buscar impulsar el crecimiento. Todavía no se ven muchas propuestas. Aquí al 18 de agosto tienen que ya empezar los comandos a mostrar sus programas, y ahí uno esperaría que empezáramos a ver propuestas en línea de lo que tú dices, que el tema se aborde de una manera más integral, porque claramente lo que estamos viendo es un cambio en el mercado. José Tomás Santamaría, gracias por venir. Como cada semana, nos juntamos el martes. Buen fin de semana, oiga.